Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios. Padre, en esta mañana, bendito Dios, te doy gracias por este privilegio, Señor, que tú concedes en esta mañana a tu siervo, Señor. Reconozco, Señor, que nada puedo hacer sin ti, mi Dios. Que no hay nada, Señor, en mí, oh Dios Todopoderoso, sino solamente, Dios, eres tú, mi Dios amado. El que el Padre puede sobrar y hablar a nuestras vidas, oh Dios poderoso. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables, Padre, a mi vida, Señor. Que en esta hora, bendito Dios, cada uno, Señor, de los que estamos reunidos en este lugar, podamos, Señor, tener un corazón sensible para escucharte, Señor. Un corazón sensible, Señor, para oírte, mi Dios amado, en esta hora, bendito Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti clamo, Padre, que seas tú dando tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, bendito Dios, en esta mañana. Señor, en mí no hay nada, en esta hora sea usted y sea tu Santo Espíritu el que hable, Padre, a cada uno de tus hijos y a mi vida, Señor, también, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén, bendito Dios. Puede sentarse, amado hermano, trataré de ser breve, que yo creo que la mayoría decimos eso. La mayoría de pastores estamos acostumbrados a decir, ya voy a terminar, ahorita termino. Así que, amados hermanos, voy a intentar. Quiero meditar en esta mañana y dejar en su corazón este tema, y es: el verdadero liderazgo comienza cuando el corazón se alinea con el propósito de Dios. Es decir, amados hermanos, que el verdadero liderazgo, hablando de nosotros como pastores, no comienza cuando recibimos un título, sino, amados hermanos, cuando Dios de alguna manera conquista nuestro corazón. Cuando fuimos conquistados por Dios. Creo, amados hermanos, que en su mayoría, los que hoy estamos al frente de una congregación, la mayoría quizás no buscábamos eso. La mayoría, amados hermanos, no buscábamos ser pastor, al menos mi persona no buscaba eso, nunca busqué eso. Porque yo sé y sabía lo que conlleva el hecho de ser pastor. Porque el hecho de ser pastor no es solamente llamarnos pastor cualquiera, pues sí soy pastor. Pero el pastor tiene que tener un corazón de pastor, no simplemente ser pastor. Entonces, amados hermanos, leí este pasaje, amados hermanos, que nos habla de David. Yo sé que todos conocemos a David. David, amados hermanos, fue ungido por rey desde muy joven. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, David fue ungido y será el próximo rey después de Saúl. Pero aquel hombre que había sido ungido por Dios ahora estaba, amados hermanos, en una cueva. Ahora estaba, amados hermanos, en medio de un proceso, y es que estaba siendo entrenado. Yo creo que la mayoría vamos a identificarnos, amados hermanos, con eso. Porque la mayoría hemos pasado quizás por esa cueva. Esa cueva, amados hermanos, donde nos sentimos solos, donde lo único que vemos a veces es oscuridad. Pero hay algo bien lindo en medio de todo eso, y es que Dios ha estado ahí con nosotros y seguirá estando ahí con cada uno de nosotros. David, amados hermanos, cualquiera diría, bueno, que no es aquel David que ungieron por rey. ¿Por qué no está sentado en un trono? ¿Por qué no está en un palacio? Sino que ahora está huyendo de Saúl porque le quieren quitar la vida. Entonces, mira, amados hermanos, cómo Dios estaba en un proceso con David. Dios estaba, amados hermanos, tratando con este hombre
gloria, el Salmo 142. Y vean cómo en medio de esa cueva, ahí nació, amados hermanos, nació ese salmo que nació de lo más profundo de su corazón. De hecho, era una alabanza para Dios. Entonces, en ese momento, amados hermanos, en esos momentos es cuando nace la verdadera adoración de cada uno de nosotros. Estando en esa cueva, estando, amados hermanos, en total dependencia de Dios. Porque David no tenía una alternativa que confiar en Dios. Aquel Dios que había estado con él, amados hermanos, siempre. Entonces, amados hermanos, el pastor es formado primero en esa cueva. Yo creo que la mayoría de nosotros, antes de ser pastores o tener el título de pastor, ya hacíamos el trabajo de pastor sin darnos cuenta. Aquellos que fuimos llamados por Dios. David estaba en esa cueva solo, pero dice la Biblia que cuando su familia, cuando la gente supo que él estaba en esa cueva, lo buscaron. ¿A cuánto nos ha pasado que estamos en un momento bien difícil, pero alguien toca la puerta, hermano, aquí vengo, quebrantado, endeudado, en amargura? ¿Y qué nos toca a nosotros? Ay, hermano, si supiera cómo estoy yo también. No. Entonces ahí Dios está formando mi carácter, y eso pasa muy seguido. Cada vez que usted dice, hoy me siento mal, hoy siento esto, tengo lo otro, es cuando más trabajo hay en el ministerio. Es cuando más personas se acercan a hablar, amados hermanos, necesitan un consejo de nosotros. Entonces, ahí llegaron los endeudados. Ahí llegaron, amados hermanos, los afligidos, los amargados. Pero Dios tenía un plan para esa gente, y ya vamos a ver más adelante. Entonces, el pastor es formado primero, o el líder es formado primero en esa cueva, para luego llegar a donde Dios le había dicho que llegaría. Casi siempre cada uno de nosotros recibimos un llamado de parte de Dios. Y a veces el llamado no a veces, casi siempre es bien bonito el llamado que Dios hace. Y uno creería que porque Dios está con nosotros no van a haber dificultades, no van a haber problemas, pero sí los hay. Entonces uno creería que si Dios me llamó y me dio esa palabra tan bonita y me dice, te voy a llevar a las naciones a predicar, uno dice, qué lindo, qué bonito es. Pero nadie habla del proceso para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y eso es, primero, amados hermanos, estar o pasar por esta cueva, como pasó David. Quiero hablar, amados hermanos, también de otro personaje, si le podemos llamar de esa manera. Y hablo, amados hermanos, de Nehemías. ¿Por qué voy a citarlo a él? Porque el próximo punto es que el pastor siente la carga del pueblo. Cuando está alineado, amados hermanos, de alguna manera al propósito de Dios. ¿Sí me está escuchando? Entonces, el líder o pastor que tiene su corazón alineado al propósito de Dios, ese líder, amados hermanos, siente la carga del pueblo o de su pueblo. ¿Me está escuchando? Nehemías estaba sirviendo como copero al rey, y un día recibe la visita de su hermano y él le pregunta cómo está la gente que quedó allá. Él dice, la están pasando mal, se la estoy parafraseando. La están pasando mal, los muros están derribados, la ciudad está en ruinas. Y es ahí, amados hermanos, cuando a él le dan esa noticia, dice el versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es decir, que este hombre sintió la carga, amados hermanos, por algo que ni siquiera
él estaba viendo, sino que le estaban contando. Pero sintió la carga del pueblo, amados hermanos, y él comienza a llorar. Y dice que se sentó, amados hermanos, y oró, ayunó y oró a Dios. Ahora, amados hermanos, ese hombre sintió el dolor. Ahora, ¿qué sentimos nosotros como líderes alineados al propósito de Dios o al corazón de Dios, si quiere llamarle de esa manera? ¿Qué sentimos nosotros al ver una familia destruida? ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos a alguien que cada día se va perdiendo? ¿Qué sentimos por nuestra congregación cuando, amados hermanos, se va volviendo una rutina el hecho de reunirnos y no hay nada espiritual en el pueblo? ¿Qué sentimos o qué siente usted en ese momento? Entonces, de alguna forma, amados hermanos, perdemos la sensibilidad. Ahora yo quiero preguntarle en esta mañana, pastor, ¿su corazón sigue siendo sensible? ¿Su corazón sigue siendo ese corazón que siente el dolor de los demás, o no se puede quedar quieto ante la necesidad de las personas? Y cuando hablo de necesidad no me refiero a cosas materiales solamente, sino a la condición espiritual en la que viven nuestras ovejas. ¿Tenemos sensibilidad todavía? ¿O simplemente, amados hermanos, estamos acostumbrados a una rutina? Vamos a la iglesia, vino fulano y vino mengano, pero no importa su condición. Como un líder alineado al propósito de Dios, yo debo buscar reconstruir los muros que se han caído en esa familia, en esa persona, en ese hogar. Yo debo, como un buen líder, hacerlo. Entonces, ¿sabe, amados hermanos, por qué le pregunto si sigue siendo sensible? Porque a lo mejor empezamos bien, pero las constantes críticas, las traiciones que recibimos, el cansancio que es emocional, la frustración, amados hermanos, llega un momento que a lo mejor usted diga: ¿para qué si la gente no agradece? ¿Para qué si no me desviví a tales horas yendo a buscarme? ¿Y para qué si nunca agradeció? Entonces hay que tener cuidado con eso y no perder la sensibilidad hacia los demás, porque eso, amados hermanos, es el propósito de Dios. Entonces Dios busca personas y líderes que sean alineados con Él a su voluntad, porque cuando estamos alineados a su propósito, entonces pueden venir críticas, puede venir lo que sea, pero yo voy a seguir haciendo su voluntad. Ni la prueba ni nada podrá detenerme para seguirle sirviendo a Dios con toda sinceridad y con todo el corazón. ¿Me está escuchando? Entonces, dije hace un momento que a veces se pierde la sensibilidad porque de alguna manera la gente trata de herir a los pastores de alguna manera. Entonces quizás eso haga que a veces perdamos la sensibilidad con las personas. Y yo creo que, si somos sinceros, a la mayoría nos ha pasado que hay momentos en los que queremos bajar la guardia y decir: ¿ya para qué? Si la gente no quiere, si la gente por gusto, mire, ya hice esto, le dije lo otro y no cambia. Pero es que la cosa es, amados hermanos, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque aquí Nehemías nos da la clave. Nehemías se sienta. O sea, solo imagina el impacto que produjo la noticia en él, que no pudo ni estar en pie, sino que se sienta a orar en ese momento, amados hermanos. Y él dice, lo vamos a leer, capítulo 1, dice el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué hizo Nehemías en ese momento? A recibir
la noticia? Orar, ayunar. ¿Por quién ayunó? Por aquella ciudad destruida por su pueblo. Ayunando, pidiendo el favor de Dios, no para él. Él estaba cómodo. Él estaba ganando bien allá con el rey. Pero sintió, amados hermanos, la carga por su pueblo. Entonces, de alguna manera, amados hermanos, ahí está la clave para nosotros. ¿Cómo hago entonces? Clamar, buscar a Dios con todo el corazón. Entonces, amados hermanos, de esa manera vamos a poder hacer o lograr lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a tener un corazón alineado con Él. Entonces, vean, amados hermanos, un corazón alineado depende de la dirección de Dios. Un corazón alineado al propósito de Dios, amados hermanos, depende de la dirección de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Ese versículo 5, siempre, amados hermanos, de Nehemías en adelante, dice que Dios, amados hermanos, Nehemías no hizo las cosas solo por hacerlas, sino que le pidió dirección a Dios en oración. Entonces él, amados hermanos, le pide a Dios y vea, amado hermano, vea cómo ese hombre no hacía las cosas simplemente por hacerlas, sino que tenía la dirección de Dios. Él va y ora y sabía quién era su Dios. ¿Cuántos aquí sabemos quién es nuestro Dios? La Biblia dice que es un Dios grande. O sea, Nehemías se presenta de esa manera, sabiendo que Dios era un Dios grande, fuerte y temible. O sea, que no se estaba acercando a cualquiera, se estaba acercando al Dios de los cielos con toda seguridad. Entonces, ¿para qué? Para buscar la dirección de Dios. Entonces la Biblia dice, amados hermanos, que le pide a Dios, se humilla delante de Dios, le pide dirección a Dios, e incluso se incluye en los pecados de su pueblo. Y al final, amados hermanos, dice que cuando el rey lo ve, su rostro semblante decaído, dice, ¿qué te pasa? Porque le dio la tristeza. Y él le dice, amados hermanos, que cómo iba a estar, cómo no estará triste mi rostro, dice el capítulo 2, versículo 3 de Nehemías. Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y hay algo bien interesante. Entonces oré al Dios de los cielos. Es decir, que no actuó o no habló solo por hablar. Le preguntan qué es lo que pides, y él ora a Dios pidiendo la dirección a Dios. ¿Me está escuchando? Ahora, nosotros, amados hermanos, el problema es que a veces hemos dejado de pedir la dirección a Dios y hacemos lo que nosotros creemos que está bien. Sin embargo, siempre hay que depender de la dirección de Dios para lo que vamos a hacer. Ahora, de aquí surge una pregunta para usted y para mí. ¿Seguimos dependiendo del Espíritu Santo? Esa es una gran pregunta. Yo sé que la mayoría diríamos sí, yo sigo dependiendo del Espíritu Santo. Pero, amados hermanos, si somos sinceros, la realidad a veces es otra. Para que Nehemías tuviera éxito en lo que hizo, en restaurar los muros, no podía hacerlo solo, hermanos. No podía hacerlo en su fuerza, al igual que nosotros. Podremos decir, no, si ella sé cómo tratar estos asuntos con los hermanos. A lo mejor algunos dirán, yo soy psicólogo y sé cómo tratar esto. Y es ahí donde nos equivocamos, porque mi dependencia debe ser del Espíritu Santo de Dios.
Ahora le pregunto nuevamente, ¿estamos dependiendo del Espíritu Santo? Porque su palabra dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No son tus fuerzas, hermano, no son amigas. Es el Espíritu Santo. Pero hay momentos que hacemos a un lado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dejamos, amados hermanos, tener esa comunión con Dios. Porque dejamos, amados hermanos, de depender de Dios. Y sabe que cuando pasamos por la cueva, Dios nos enseña a depender de su Espíritu, a depender de Él para todo lo que hacemos. Aleluya. Cuando yo vine a ese lugar, amados hermanos, yo dejé todo. Y le dije en ese momento, yo no anhelaba o no quería ser pastor de alguna forma, sin embargo aquí estoy. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que Dios nos lleva al desierto antes. Y cuando yo vine a ese lugar, yo dejé todo, pero tenía la confianza en alguien que me iba a ayudar. No solamente económicamente, sino, amados hermanos, dije, van a haber algunos hermanos que van a apoyar para levantar la obra, para seguir adelante. Vinieron unos hermanos, me dijeron, pastor, aquí vamos a estar hasta que esto se levante. Solo vinieron esa vez, no volvieron a venir. Luego, mi confianza era que tendría un sueldo, de alguna forma, no era tanto eso, sino que tenía ayuda de alguien más. Y esa persona me dijo en su momento, el día que tengamos necesidad, llámame, que yo, que no tenga, lo voy a conseguir. Y se llegó el día que yo tuve la necesidad, y con una gran vergüenza le dije, ¿quieres que me regala $50? Usted me había dicho. Me dijo, si los tuviera, vamos a ver que con gusto. Pero no tengo. En ese momento, con unos hacer unos 5 pesos, es bastante. $1 que le tengo que decir para la tortilla. Hermanos, luego voy y hablo con el pastor general, pastor, aquí vengo, sin 5 en la bolsa. Quisiera que usted me aconsejara y me diga qué tengo que hacer, pastor, para de alguna manera generar un ingreso. Y me dijo el pastor, yo creo que no era el tiempo. Yo creo, me dijo que no era tu tiempo todavía. Entonces lo que vas a hacer es que vas a hacer culto solo el día, busca un trabajo y haces culto los días que te quede tiempo. Si te queda tiempo, y si no, pues no era el tiempo de Dios. Hermano, me vine llorando ese día. No porque no hubiese nada, porque uno espera de un pastor que le diga, ya va a pasar. Eso es escuela, es tu cueva, ya vas a salir de ahí, Dios no te ha dejado y la cueva no es el final. Eso esperaría. Y me vine llorando y le dije, Señor, perdóname. Perdóname, jamás en la vida vuelvo a decirle a alguien o a pedirle a alguien en mis necesidades. Solo lo voy a hacer contigo. Y hasta este día se lo he cumplido. Nunca me he parado a este lugar a decirle, hermano. Nunca me he parado en ese lugar a decirle a alguien, hermano, viera que no tengo nada. Nunca. Y si hubiera hermanos, le pueden testificar que nunca les he pedido nada. Sin embargo, ¿qué es lo que estaba pasando? Dios me estaba enseñando a depender de Él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hubiese pasado si me hubieran apoyado para levantar la obra y esto y lo otro? A lo mejor se hubiese cerrado cuando ellos se fueran, se hubiera ido para abajo todo. Sí. ¿Qué hubiera pasado si alguien me hubiera ayudado siempre? Aquí está esto mensualmente. No le creyera quizás a Dios o no hubiese visto la mano de Dios en mi vida. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que mi total dependencia debe ser de Dios, y Dios suple y se encarga de todo lo demás. Hay personas que usted le pregunta, mire, ¿usted quiere ser pastor? Y dice, sí, yo quiero ser pastor, y ya sacó la licenciatura. Pero lo primero que pregunta, ¿pero de cuánto es lo que me van a dar mensual? Cuando alguien tiene un corazón alineado con el propósito de Dios, no pregunta, ¿y cómo es la casa pastoral? ¿Y cómo son las calles ahí? David no le preguntó a Dios, Señor, ¿y esa cueva tan fea? Y en esa cueva comenzó a discipular a la gente. A tal punto que aquellos amargados, que aquellos endeudados terminaron
vosotros y en nosotros. Entonces, cuando las cosas van mal, ¿qué hago? Buscar al Espíritu Santo, porque Él me va a guiar a lo que tengo que hacer con mi familia, con mis hermanos. ¿Y por qué no con la mía también? Entonces, espero, amados hermanos, que todavía sigamos dependiendo del Espíritu Santo y no de nuestros métodos que son buenos.